En el consejo veterinario de esta semana voy a hablar de una enfermedad que está en la actualidad. Me refiero a la fiebre del Nilo y os voy a explicar por qué afecta tanto a esta zona en la que vivimos, el suroeste de España. En el consejo veterinario de hoy os voy a hablar qué es la fiebre del Nilo. La fiebre del Nilo es una enfermedad vírica transmitida por un mosquito. Se identificó por primera vez en 1937 en Uganda. Sin embargo, en los últimos años se ha diseminado por el resto del mundo. Está afectando al norte de América, Oriente Medio, Asia Occidental y es una ciudad emergente en Europa, que es donde nosotros nos preocupa. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Ya hemos dicho que es una enfermedad viral transmitida por un mosquito, pero ¿qué necesitamos para que se dé ese ciclo o se complete el ciclo biológico? Bueno, como estáis viendo aquí en el cristal, vais a ver que necesitamos dos cosas: un ave y un mosquito. El mosquito pica a un ave que esté infectada y luego pica a otra ave que esté sana y le transmite la enfermedad. Importante: ave, mosquito, ave. La ave es el hospedador principal, pero además hace de reservorio. ¿Qué es el reservorio? Bueno, pues son las aves que tienen el virus en su interior, pero tienen una inmunidad de por vida, es decir, no padecen la infección. O si la padecen, no tienen síntomas. O sea que el virus vive en esa ave durante muchísimo tiempo porque necesitan al ave para que el virus se replique y esté vivo, ¿vale? Entonces cuidan a su hospedador para que no muera, porque si muere el hospedador, el virus también muere. Así que estas aves, que son principalmente aves migratorias, aves que proceden de zonas enzooticas, como por ejemplo en nuestro caso proceden de África, que es de donde se originó la enfermedad. Esas aves vienen de zonas enzooticas, vienen a nuestra península, ¿vale? Y aquí es cuando pueden afectar, por ejemplo, a aves que no son migratorias. Aves, por ejemplo, silvestres que viven aquí en la península. Esas aves, si se infectan, sí pueden llegar a padecer la enfermedad y a morir. Así que en un principio las aves migratorias son el hospedador principal y son reservorio de esa enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre y los caballos? Bueno, pues que ellos son hospedadores accidentales. ¿Y por qué ocurre esto? Luego lo voy a explicar mejor. Porque normalmente las aves migratorias, ¿vale? Cuando el mosquito llega a un momento que ya han migrado las aves y ya se reduce mucho la incidencia de esas aves, que suele coincidir con el final del verano y el principio del otoño, esos mosquitos, al no tener aves a los que picar, pues pican a las personas o a los animales que tienen en su entorno, que en este caso son las personas y los caballos. Luego hablaremos de los síntomas, pero la mayoría de estos, tanto de la persona como de los caballos, suelen ser asintomáticos. ¿Qué tipo de mosquito transmite la enfermedad del Nilo? Bueno, pues es de la familia Culicidae, Culex. ¿Dónde vive este mosquito? Este mosquito vive normalmente en zonas de aguas estancadas o aquellas que tienen poquita corriente, ¿vale? Ligeras corrientes. También se puede dar, por ejemplo, en zonas de marismas o en zonas de praderas. El mosquito normalmente que transmite la enfermedad es la hembra, ¿vale? Pica a un ave y el virus se aloja en las glándulas salivares de la hembra. Cuando esta hembra pica a otro animal o a una persona para succionar sangre, en ese momento le transmite el virus. Importante deciros que este mosquito, cuando es adulto, permanece durante el día escondido, ¿vale? Escondido en cualquier rendija, en cualquier arbusto, se esconden. Y es cuando empieza a ponerse el sol, cuando ellos salen al exterior a empezar a succionar sangre, para evitar desecarse y morir con las altas temperaturas. Muy importante, la temperatura.
que necesitan estos mosquitos para ser activos es la siguiente. Por debajo de 0 grados estos mosquitos mueren. En torno a los 10 grados todavía no es una temperatura que les guste e invernan. ¿Qué temperatura es la idónea? Pues entre los 25 y los 35 grados. Así que esto nos da a entender que la época de mayor mosquitos es pues finales de la primavera, verano y principios del otoño. Ahí es cuando ellos ejercen su mayor actividad. Y como decíamos, el problema es cuando ya las aves han migrado, que es cuando ellos aprovechan para picar a estos hospedadores accidentales como son el hombre y el caballo. ¿Qué síntomas produce la enfermedad del Nilo? Bueno, pues gracias a Dios el 80% de aquellas personas y aquellos caballos que son infectados son asintomáticos. En torno a un 20%, ¿vale? 19%, pueden tener síntomas parecidos a la gripe, como una pseudogripe, que vamos a encontrar pues fiebre, malestar general, mialgias, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, como si tuvieran los síntomas de una fiebre, ¿vale? Y solo un 1% produce la parte más grave de la enfermedad, que es la neuroinvasiva, que son síntomas neurológicos muy graves, como una meningitis, encefalitis o parálisis flácida. En estos casos estamos hablando ya de algo bastante grave que suele afectar normalmente a aquellas personas de una edad avanzada que tengan alguna otra patología o alguna enfermedad autoinmune, que son los que suelen verse afectados por esta parte más grave de la enfermedad. El periodo de incubación de esta enfermedad en torno a los 3-15 días, incluso llegando a los 21. Y la enfermedad dura pues entre 2 y 5 días. ¿Existe tratamiento para esta enfermedad? Pues no, no existe ni tratamiento ni vacunas. Lo que hacemos, bueno, pues tratamiento de soporte y evitar infecciones secundarias. Importante, ¿por qué se da tanto esta enfermedad en la zona en la que vivimos? Bueno, pues en la península ibérica y más donde nos concierne a nosotros, que es el suroeste de España, vais a ver un mapa en el que vais a ver que toda la zona de aquí, de Huelva, Sevilla, Cádiz, todos esos puntitos es donde se han dado casos positivos de la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, pues se tienen que reunir una serie de condiciones que en esta zona se reúnen. Una de ellas es que el mosquito vive en esta zona. Como ya decíamos, que necesitábamos que fueran zonas de aguas estancadas, humedales, zonas de marisma, por tanto el mosquito se da en esta zona. Otra cosa, las altas temperaturas. Necesitamos temperaturas altas entre 25 y 35 grados. Así que el verano y principios del otoño es una zona en la que el mosquito demuestra bastante actividad. Por otra parte, tiene que haber una densa población de aves. Bueno, pues nosotros justamente estamos al lado del estrecho, por donde cruzan todas las aves migratorias que vienen de África, así que también somos una zona con una alta población de aves, unas temperaturas ideales para que el mosquito se dé y además cuando se reduce esa densa población de aves a finales del verano y principios del otoño es cuando existe el riesgo en las personas y en los équidos de que ese mosquito, como ya no tiene aves, nos pique entonces a nosotros como hospedadores accidentales o secundarios. Y por último, y más importante, cómo prevenir esta enfermedad, que es una enfermedad endémica en mi entorno. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, como hemos hecho hoy, conocer cómo se produce la enfermedad y cómo se transmite. Y luego poner todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para evitar que esos mosquitos nos piquen. ¿Qué haremos? Bueno, pues lo primero, evitaremos salir a la calle en las horas de mayor incidencia del mosquito, que ya decíamos que es a la caída del sol. Ahí evitaremos estar expuestos a la picadura del mosquito. Utilizando repelentes, importantísimo. Utilizando mosquiteras, ¿vale? Evitando que el mosquito entre en nuestro piso, en nuestro domicilio. Incluso si hace falta poner las mosquiteras estas en las camas para que por la noche no nos piquen, cualquier tipo de difusor en las habitaciones por la noche para que tampoco nos piquen.
Y sobre todo, estas medidas hay que acentuarlas, como decíamos, al final del verano y al principio del otoño, que es cuando no va a haber aves y los mosquitos necesitan seguir ingiriendo sangre y van a buscar estos hospedadores accidentales que somos los humanos y los caballos.